Clara González, como cada martes y jueves, viene con orientaciones, con una pedagogía, con una didáctica un poco inusual para los economistas que bregan con macroeconomía, con índices de valores, de crecimiento, pero Clara es puntual, es meridiana, tiene la precisión de un buen reloj suizo cuando explica la economía. Te tengo dos temas para el día de hoy. No sé si Liz está de acuerdo. Vamos a ver. Hola, ¿cómo están ustedes? Feliz de estar aquí. Buenos días. El desarrollo de las zonas francas. Sí, es mi tema. En la gestión, en la administración del presidente Luis Abinader. Y además el profesor Melanio Paredes, antes de irse, dejó una reflexión. Dice, lo que se busca con el diálogo nacional es una reforma fiscal. A ver, sí. Yo estoy de acuerdo con esos dos planteamientos, pero voy a ser osada y voy a plantearte un tercero. A ver. En el orden de las nuevas declaraciones del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo sobre el crecimiento que se avisora que tenga la República Dominicana al cierre de año, que es mucho más... Sí. Cerca de un 12%. De un 12%. De un 12%. Es impresionante y creo que es un hito histórico para el país. Así es. Pero mira, en respuesta a la primera pregunta, lo que aconteció ayer en la sede del Consejo Económico y Social es sencillamente histórico. Para un gobierno nuevo, un gobierno que está en el proceso de ganarse la confianza de la comunidad política y, digamos, asentarse como un gran líder que pueda llevar a cabo estas discusiones y consensos, fue un paso trascendental. O sea, inició el diálogo, se van a establecer las metodologías para llegar a acuerdos sobre las 12 reformas estructurales que necesita el país conforme a la visión que tiene el gobierno central para llevar digamos, a la República Dominicana al siguiente nivel, en lo económico, en lo político, en lo industrial, pero sobre todo en lo social. Y eso no lo puede hacer un gobierno solo, lo tiene que hacer de consenso. Muchas reformas, de las 12, tal vez el 30 o el 40%, yo diría que el 60% de las reformas tienen un alto componente económico, entre ellos fiscal. ¿Por qué? Porque en algún momento, si tú quieres impulsar el sector eléctrico, por ejemplo, habrá que hablar de quitar subsidios y bajar déficit. O sea, que la reforma fiscal, yo te diría a ti, que es transversal a todo el aparato productivo nacional y obviamente que tocará muchas de las reformas que están ahí, pero que sea la visión exclusiva del diálogo que se llevó a cabo ayer. Yo tengo otra opinión. Esto es una discusión para llevar a un consenso y poder, digamos, arriar la carreta todos de manera conjunta, porque esto digamos que cuando pasen cada una de esas reformas, sobre todo la de seguridad social, que a mí me toca muy de cerca, será un asunto de largo plazo. La seguridad social no es asunto de 3 años, no es asunto de 4 años, y mucho menos de 8. Es un tema, las pensiones, por ejemplo, del 30, 40 años y de largo plazo. O sea, que lo de ayer nosotros los dominicanos tenemos que aplaudirlo, porque se empezó un diálogo sin mayores estridencias, donde están representados los sectores claves, el sector social, el sector laboral, el sector empresarial y gobierno. O sea, una mesa de 3 patas. O sea que lo único que puede salir de ahí son cosas positivas, incluyendo la reforma fiscal, porque no sé, y perdona que me extienda porque quiero hablar de zona franca, no sé por qué se ha satanizado la reforma fiscal. Si bien es cierto que la reforma fiscal está incluida dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo, no es menos cierto que no hubo la voluntad política por el costo político que esto tiene de implementarla en años anteriores. O sea, debió implementarse el pacto eléctrico no era un prerequisito. Eran 3 grandes reformas, ¿verdad? La reforma de la educación, la reforma del sector eléctrico y la reforma fiscal. Pero hubo tiempo para hacerlo. Entonces, no se hizo y ahora, con absoluta responsabilidad, pero con absoluta pericia y técnica, hay que revisar las cuentas fiscales. ¿Por qué? Porque es el sostén de la economía del país.
Así es, y bueno, vamos al punto de las declaraciones que emitió en el día de ayer en el Diálogo Libre, un segmento del periódico Diario Libre del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Hablaba de que las cifras de crecimiento más conservadoras que él proyecta es de un 7% y que proyecta que alcanzará hasta un 12%. A mí me llamó muchísimo la atención, corrígeme tú que eres experta en el área, porque tengo entendido que esto nunca habría pasado en la República Dominicana y que, como bien lo conversamos, lo más cercano a esto fue un crecimiento de un 10% en el gobierno del expresidente Leonel Fernández. Así mismo, mira, la verdad que la economía dominicana ha mostrado que tiene los fundamentos y la resiliencia suficiente para poder levantarse, digamos, de sus cenizas, por ponerlo en lenguaje coloquial y que nuestra audiencia entienda. Pues ustedes se fijan que todos los días hay un proyecto, hay un impulso, una puesta en marcha de alguna actividad económica que trae resultados y se han dado las condiciones para dinamizar la economía, expansión de liquidez, cuando el gobierno a través del sistema financiero proveyó liquidez digamos, a las empresas y a los hogares, prórrogas fiscales y una serie de cuestiones que dieron como resultado lo que hoy tenemos, un crecimiento sostenido después del mes de marzo que pudiera llegar acumulado, eso hay que tenerlo pendiente, al mes de agosto, al cierre del mes de septiembre, cerca de un 2 o un 13%, y al cierre tal vez un 9, 10% es lo que estimamos, pero esto no nace de la noche a la mañana y es importante que nuestra audiencia entienda estas cosas. Esto es producto de las acciones puntuales en el momento preciso, en el momento donde había que empujar la economía y darle al aparato productivo la medicina que necesitaba, como le he dicho, entre otras cosas, las facilidades de liquidez para que los empresarios pudieran continuar con su actividad y, digamos, las moratorias a los créditos para las personas, la moratoria a los créditos para los hogares. El crecimiento, el mayor crecimiento acumulado que ha tenido la economía dominicana, si mal no recuerdo, fue en el año 2008-2009, que fue del orden de un 10%. Ciertamente es el mayor crecimiento. Nosotros, y déjame decirte, todo en la vida tú tienes que tener un punto de referencia y compararlo. En épocas de vaca gorda, en épocas donde la economía no hay guerra, ¿verdad? Y la pandemia se ha considerado con los analistas políticos como una situación de guerra, donde no hay pandemia, donde no hay crisis financiera, sino un evento externo que nos arropó. Tú tienes que cualquier éxito que tú tengas, tú tienes que potencializarlo, porque te costó mucho más de lo que hubiera costado en condiciones normales. O sea que ese crecimiento, si yo lo fuera a potencializar, diríamos que si es un 12%, sería un 120%. Claro, y la crisis más cercana en ese momento fue 2003-2005, si la memoria no me traiciona en términos económicos. Tuvimos la crisis de las hipotecas en el 2008, 2008-2009, que no impactó a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque la República Dominicana tenía poca exposición a los títulos basados en hipoteca en los Estados Unidos. ¿Y qué es esto? Para no dejarlo así en el aire. Allá se dio lo que ustedes saben que es un efecto dominó, que había hipotecas basura, o sea, se prestaba, se hacía título sobre título, y llegó un momento que esa pirámide explotó. Y todo es historia, ¿verdad? Todo es historia y se tomó una lección. Digamos que los mercados financieros tomaron una lección a partir del 2008, la crisis subprime, ¿verdad? Pero ¿cuáles fueron los países aleccionados? Las economías grandes que tenían exposición a esos títulos. Nosotros somos una economía de renta media, en ese momento éramos una economía mucho más pequeña, y el mercado local, el mercado financiero local no tenía colocado en los Estados Unidos. De hecho, el ahorro nacional no se puede colocar. Por ejemplo, las AFP no pueden invertir en títulos ni del Tesoro ni TIBIR, como nosotros le decimos, o sea, notas del Tesoro norteamericano no están permitidas. El inversionista que concentra la mayor cantidad
digamos, de ahorro para poder invertir. Entonces, la exposición de la República Dominicana como país en el 2008 era una exposición cero, y si no fue cero, y la memoria me está fallando, era muy baja. Perfecto, entremos al tema troncal que tiene que ver con el impulso y la recuperación de empleos partiendo de el refresh que han sufrido o la mejoría, ¿no? Las zonas francas. Sí, es importante destacar de primer término que la zona franca en este momento tiene pleno empleo. Pleno empleo, se está trabajando al 100%, o sea, ¿qué significa esto? Esto significa, nosotros tenemos cerca de 70 empresas de zona franca, 70 parques industriales y 600 empresas de zona franca que producen 160,000 empleos, ¿verdad? Al año. 160,000 empleos. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Se han lanzado dos estrategias puntuales, que es la estrategia industrial, y, llegado el gobierno, y la estrategia de exportación. Ustedes conocen, aunque yo no lo afirmo, que la zona franca, la vocación que tiene es vocación exportadora, pero se propugna que parte del consumo de la industria local sea a través de la producción que tienen la zona franca por su capacidad de generar valor, de generar bienes y servicios a bajo costo que muchas veces se importa y que puedan ser comprados, y eso pudiera abaratar en el costo para la industria nacional. Son dos cosas. Zona franca, que su vocación es ser un gran centro logístico con exenciones impositivas, donde todo se fabrica a través de economías de escalas, donde tú fabricas una cosa, yo fabrico otra, y al final tengo un producto terminado y lo remito fuera, lo envío fuera a colocarse en los mercados. Esto deja dólares a la República Dominicana, pero también deja empleo, sobre todo mano de obra intensiva. No, en una parte mano de obra especializada, pero en otra parte mano de obra no tan especializada. Lo que te dice a ti, o sea, mano de obra técnica y obrera, por ponerlo en el lenguaje correcto, lo que te dice a ti de la importancia en la generación de empleo que tiene la zona franca. Por tanto, el gobierno ha ido focalizando la estrategia de empuje de la economía para la creación de empleo en el sostenimiento y levantamiento de los parques industriales de la zona franca, y no lo dudo, que llegado una reforma fiscal, la zona franca en cuestiones específicas pudieran tener incentivos más focalizados, incentivos al fin. Claro, hablas de vocación exportadora. Recuerdo las últimas cifras del Banco Central que hablaban de un crecimiento en exportaciones de un 28%, pero de ese 28%, el 70% correspondía a zonas francas. ¿Cómo podemos transmutar esto a términos económicos? Mira, la verdad es que en cuestiones de exportación, yo quisiera, como analista, y es lo que, digamos, propugnamos y empujamos, que lo que se exporte en el país sea la producción nacional, que en el país se creen las condiciones para que el exportador en el sector agrícola o en el sector manufacturero tenga la fortaleza y la capacidad de llevar los productos dominicanos al exterior y que sean adquiridos en los mercados internacionales como cualquier otro producto. Hacia tu pregunta, ¿verdad? La zona franca, y eso es lo que me refería de nuevo digamos, en la pregunta que me hace Roberto. Cada día más la industria nacional consume productos que son fabricados en zona franca, materias primas. Ustedes pudieran no creerlo, pero aquí se fabrican insumos médicos, calzados, tejidos. En Santiago hay zona franca que manejan cantidades importantes de productos terminados que se van a los mercados internacionales. O sea que, vuelvo y te digo, en contraposición, las exportaciones, la zona franca creadora de empleo, se necesita que esto llegue para que
la industria nacional consuma más de lo que en zona franca se realiza. Así, el empleo no solamente será en la zona franca, sino que tendrá margen y mejores condiciones de producción y de empleo las industrias que no son dedicadas a la exportación. Muy bien, querida Clara, se nos agotó el tiempo lamentablemente porque como siempre los tópicos en el orden económico están sumamente interesantes, pero bueno, ya vuelves el jueves para que hablemos un poquito más. De acuerdo, me da un poco tiempo, la verdad que siempre me... Vamos a negociar esa parte con producción. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengas feliz resto de día.